Buenos días a todos. Buenos días, Lee. Buenos Buenos días, días. Buenos días. Vamos a continuar con el programa de ayer para seguir viendo ejemplos de cómo definir variables con cada uno de los tipos de datos. Bien, creo que ayer nos quedamos hasta el tipo INT. Ahora habíamos visto cómo definir una variable de tipo byte, de tipo short, de tipo INT, y vemos qué es lo que pasa cuando le asignamos un valor que no corresponde con la capacidad de la variable, que nos da un error de compilación. Miren ahí, me está indicando que el número es muy largo, excede la capacidad de la variable. Entonces, puedo corregir eso. Cada tipo de dato tiene un rango de valores que puede soportar. Después de eso, me va a dar un error de compilación. Ok, estos primeros 4 de acá corresponden a los tipos de datos enteros, que son byte, short, int y long. Long es el que tiene mayor capacidad o se le asigna un espacio más grande en la memoria de la computadora para poder guardar valores. Nosotros generalmente vamos a utilizar este tipo, el int. Después de eso, tenemos los tipos de datos numéricos con componente decimal, que son el float y el double. Bien. Ahora, el float tiene menor capacidad de almacenamiento con respecto al double, pero aquí hay que comentar una particularidad que tiene este tipo de datos. Estoy definiendo una variable de tipo float que se llama num real. Y después le estoy asignando un valor, este valor que ustedes ven acá. Pero noten que al final de ese valor está la letra F. ¿Por qué será esto? Si la F no es un valor numérico. Miren que si se la quito, me da un error de compilación. Leamos el mensaje. Tipos incompatibles. Nuevamente me dice tipos incompatibles y me está haciendo referencia, al final dice double y menciona el otro tipo de dato, float, double a float. ¿Por qué sucede esto? Bien, esto no es un problema, o sea, el error que me está dando no tiene que ver con que exceda la capacidad de la variable, no, porque el número que estoy asignando está dentro del valor de permitido a la variable. Lo que sucede es una particularidad que tiene Java y es que él va a entender que cuando se le asigna un valor a una variable numérica decimal, ese valor siempre va a ser doble. Dicho de otra forma, él interpreta ese valor como un double. Así que estoy diciéndole, así como está escrito, asigne un valor doble a una variable que es float. Por eso dice tipos incompatibles. Variable float y valor doble no se puede. Tipos incompatibles. ¿Bien? No es porque exceda la capacidad, repito. Es por la particularidad que tiene Java. Así que si yo en realidad quiero que interprete el valor como float, tengo que colocar la F. F de float. Así estoy diciendo, este valor interprételo como un float. Por lo tanto, concuerda con el tipo de dato de la variable. Es el único caso en que va a aceptar una letra, porque si yo le pongo A, obviamente no la va a aceptar porque no es un número, solo con la F, haciendo referencia al tipo de dato. ¿Comprendieron? Sí, Repito, esto solo pasa con el float. Si ustedes se fijan acá, en el siguiente ejemplo que estoy definiendo una variable de tipo double, num real largo, le estoy asignando un valor.
normal. Yo pongo la cantidad que le voy a asignar a la variable. No tengo que indicar que es un double. Repito, porque todas las cantidades numéricas decimales, el compilador las entiende como double. Aquí no hay ningún problema. El único problema es cuando quiero que las interprete como float. Le tengo que indicar que es del tipo float. Con eso terminamos los ejemplos de lo que son las variables primitivas numéricas, enteras y reales. Sigamos con el siguiente tipo, que es el char. El char, como se los explicaba, es de longitud 1. O sea, es una variable de tipo alfanumérico, pero de longitud 1. Yo solo puedo guardar o una letra, o puedo guardar un dígito, o puedo guardar un carácter especial, pero no más de 1. Aquí mi variable, cuyo nombre es carácter, es de tipo char. Y después hago la asignación. Ahora, ¿por qué estoy delimitando la letra A con comillas sencillas? Esta es una regla de programación que se aplica a todos los lenguajes, no solo a Java. Hay que delimitar los valores alfanuméricos. Dependiendo del lenguaje, se usan comillas sencillas o se usan comillas dobles. ¿Qué pasa si yo no cumplo con esta regla? Bueno, ahí está que me está subrayando la letra A en rojo, indicando que hay un error de compilación. Leamos. Bueno, ahí donde dice cannot find symbol, significa no encuentro el símbolo. Símbolo se interpreta como la variable. Dice, no encuentro la variable A. El asunto es que yo no tengo una variable A. Yo no estoy diciendo eso. O sea, yo quiero que la letra A se guarde en la variable carácter. Tal como yo tengo aquí escrito, muchachos, esto estoy indicando. Guarde en la variable carácter el contenido que hay en la variable A, interpretada como el nombre de una variable, ya que no está delimitada. Y como no hay una variable A definida, no la he declarado, pues por eso me da el mensaje de error. Así que contenido alfanumérico se delimita con apóstrofes o comillas dobles. Ahí lo tienen. ¿Qué pasará ahí? ¿Por qué creen ustedes que me da error de compilación? ¿Cuál será el problema? ¿Cuál será el problema, muchachos? Vamos a ver qué me dice. Bueno, ahí el mensaje que me da no, la verdad no me indica mucho. ¿Cuál será el problema ahí? Me escuchan Las entrecortado. comillas. No, no son las comillas. Sí, Me, sí, le escucho Se le escucha entrecortado. entrecortado bastante. bastante. Permítame, me voy a mover porque me dio un mensaje de que la conexión está inestable. Voy a moverme.
Porque tengo que dar clases y no puedo con el ruido. Ok, usted siga ahí jugando. Bueno, vamos a ver. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, Lick. Sí. Bien. A ver qué me estaban diciendo en el chat. El error es porque char solo permite un valor. Ok, char solo permite un carácter, porque un valor puede ser una secuencia de caracteres. Char solo permite un carácter. Sí, es cierto, es una cadena de caracteres. Exacto. Esto es una secuencia de caracteres que yo quiero almacenar en una variable de tipo char y no lo puedo hacer. Solo puedo almacenar uno de ellos. Ahí lo tienen. Entonces, por eso era el error. Porque lo que yo estaba haciendo es asignar un valor, por ejemplo, un nombre. Un valor de tipo string, Ana, es una secuencia de caracteres. Es un dato string. No lo puedo almacenar en un dato o en una variable de tipo char. Ahí. Entonces, otro. Acá. 5. Es un char. 5, así como está almacenado en la variable carácter, ¿será un número o no es un número? No es un número. No es un número. Significa que no lo podría utilizar en operaciones aritméticas. El compilador no lo entiende como número porque está guardado dentro de una variable alfanumérica. Ok. Entonces, el otro tipo de dato, seguimos con los datos primitivos. El otro tipo de dato es el boolean, que es aquel tipo de dato que puede ser ya sea verdadero o ya sea falso. La variable que estoy creando se llama lógico y le estoy asignando un valor de falso. ¿Cuál es el otro valor permitido? Ahí me equivoqué y ya me dio error, ¿verdad? Porque quería poner true, pero le escribí mal. El otro valor permitido es true, verdadero. Y eso con respecto a las variables primitivas. Nos hace falta, que no es una variable primitiva, es no primitiva, que es el tipo string, pero quiero dejarlo para la otra categoría de variables que vamos a ver. Bien, hasta ahorita ya hemos finalizado con lo que son las variables primitivas. ¿Alguna consulta? Por ahora todo claro, Lick. ¿Todo claro? Bueno, entonces miren. Vamos a explicar algo en la pizarra. Díganme cuáles fueron la categoría de datos que vimos ayer en el diagrama. ¿Qué vimos en el diagrama ayer? ¿Cuáles son las categorías de La de los datos? primitivos y no primitivos. Exacto. Variables primitivas, que son las que vimos ahorita en el código. La otra son las variables no primitivas. En las variables primitivas, ¿qué tipos de datos hay? Byte, short, int, long. Tenemos de ahí las de componente decimal, que son float, double, y está la alfanumérica, que es el char. De las variables no primitivas tenemos el tipo string, que no hemos visto ejemplo todavía. Y en el diagrama decía los arrays, o sea, vectores, matrices. Pero eso va a ser tema del segundo parcial, así que no lo vamos a tocar ahorita. Pero hay otra categoría, que son las variables wrapper. Y vamos a mencionar que las variables wrapper son de tipo byte. Fíjense cómo lo estoy escribiendo. Bien.
La diferencia, vean que son los tipos primitivos. Si yo tengo un byte primitivo, tengo un byte wrapper. Tengo un short primitivo, tengo un short wrapper. INT primitivo, el equivalente a wrapper es la palabra completa, integer, empezando con I mayúscula. La diferencia en casi todas es que empiezo con mayúscula, el tipo de dato. Esto es obligatorio si yo quiero definir una variable de tipo wrapper. Pero, ¿qué es esto? Bueno, para entenderlo, primero díganme, ¿qué es una variable? ¿Qué entienden ustedes como variable? Almacenamiento de un valor. Es almacenamiento de un valor, exactamente. Una variable no es más que una ubicación en la memoria en la cual nosotros identificamos con un nombre en nuestro código. Y como es una ubicación en memoria, sirve para guardar un dato. Hasta ahí el concepto normal de variable. Pero las variables de tipo wrapper van más allá que simplemente almacenar valores. Es una variable de tipo wrapper, es algo más complejo que una variable sencilla. Puede almacenar valores, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, si yo defino una wrapper como un byte, ya sé que es una variable entera, pero que su capacidad de memoria es limitada. Pero que va más allá. Acceso a operaciones específicas para trabajar con esos valores almacenados. Algunos ejemplos. Son las conversiones de tipos. ¿Ok? Y en nuestro código hay algunos ejemplos. Otros ejemplos. Otros ejemplos en cuanto al string, por eso no la expliqué dentro de la categoría de las variables no primitivas, porque el string tiene la particularidad de que también nos permite el acceso a funciones especiales. Un ejemplo, ¿a qué se refiere eso del string? Tengo un número de identidad, que es un string, ¿ok? Entonces yo puedo hacer uso de esas funciones para obtener la edad de la persona. Si yo les doy este dato a ustedes, ¿cuándo nació esta persona? 1998. 1998. Y si yo les dijera, calculen un aproximado, ¿cuántos años tiene esta persona? ¿Qué harían? Al año actual, restarle ese año. Exacto, sería 2022 menos 1998. Entonces, ahí ya ustedes hicieron dos operaciones, no se dieron cuenta. La primera fue, agarraron solo el año de una secuencia de caracteres. O sea, sustrajeron de una cadena más pequeña. Esa es una operación de manipulación de datos de tipo string. Luego que la sustrajeron, 1998 sigue siendo un string. Yo no se lo puedo restar a 2022, que es un número. Entonces tengo que hacer una conversión de tipo.
Tengo que pasar 1998 string a 1998 número. Esa es otra función, que son las conversiones de tipo, las que estoy haciendo referencia acá, conversiones de tipo. ¿Bien? Ese tipo de operaciones, sustraer parte de una cadena, en este caso 1998, de toda la identidad, y después hacer conversiones de tipo, son operaciones especiales que nosotros podemos realizar con variables que están definidas como wrapper. Vamos a verlo en el código. Estamos viendo ejemplos de variables de tipo wrapper a partir de acá. Vean cómo se está definiendo la variable. Tengo byte. ¿Diferencia con el byte primitivo? Miren, aquí está una variable primitiva de tipo byte. ¿Qué fue lo que pasó? La estoy iniciando con mayúscula, la variable wrap. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy definiendo una variable que se llama numpeg-w, que es un byte wrapper, porque byte empieza con mayúscula. Después le estoy asignando un valor, 114. No hay ningún problema. Está dentro del rango de valores permitidos según la capacidad de la variable. Pero sucede que yo este 114, para alguna instrucción, no necesito que sea un número. Necesito que sea un alfanumérico. De paso de número hacia alfanumérico. Eso se llama conversión de tipo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, hay una función. Miren esto. Solo miren esta parte de la instrucción. Hay una función en Java que se llama toString, o sea, una instrucción. O sea, a string, o sea, a cadena de caracteres. O sea, convierta a cadena de caracteres. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que voy a convertir a cadena de caracteres? Miren lo que antecede a la instrucción, la variable. O sea, convierta a cadena de caracteres el contenido de la variable numpeg-w. ¿Cómo accedo yo a esta instrucción? A través de una variable de tipo wrap. Si yo definiera numpeg-w como una variable primitiva normal, no me permite el acceso a instrucciones de conversión de tipo. Por eso ahorita me está dando error. Byte no puede ser referenciada, o sea, no puede tener acceso a instrucciones específicas. Eso es lo que significa. Puede almacenar el valor, no hay ningún problema, pero a la hora de querer convertirlo a un string, no, porque es una variable primitiva. Entonces, miren, este es el nombre de la variable. Bien, y para poder utilizar la función de tipo, vean, yo puse el punto ahorita. ¿Y qué fue lo que pasó? Me está mostrando una lista de todas las instrucciones que yo puedo utilizar cuando estoy usando variables de tipo wrapper. Todas esas son instrucciones. Por ejemplo, ahí está la primera, toString, convertir a una cadena de caracteres. Después tengo otra, byte value. Byte value significa convertir a un valor byte. Mire, esta, mire, comparar dos valores de tipo byte. Esta, mire, double value. Si yo ocupara que ese 114 que almacené en la variable, no lo interprete como un byte, sino que lo interprete como un double, puedo hacer la conversión. Equals. Mire, si yo estoy preguntando si el valor de esa variable es igual a otro valor con el cual yo la estoy comparando. Convertir a un valor de tipo float. Otra operación de conversión de tipo. No quiero que 114 sea byte. Quiero que 114 sea float. La puedo convertir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son instrucciones que me permite utilizar cuando la variable es un wrapper. Sería toString.
Exacto, no quería utilizar la palabra métodos porque todavía no hemos visto lo que es un método, pero todo el listado que vieron ahorita son métodos. Métodos son funciones, ¿verdad?, que ya están encapsuladas dentro del compilador de Java. En este caso están encapsuladas, perdón, o contenidas dentro de cada una de las variables de tipo wrapper. Pero esa es la definición. Viene siendo como una clase, pero como no hemos visto el concepto de método, por eso no quiero usar la palabra ahorita. Cuando ya entremos la próxima semana a funciones y procedimientos, ya vamos a entender mejor lo que es un método. ¿Entendieron el concepto? O sea, me refiero al concepto de lo que es una variable de tipo wrapper. La diferencia que tiene con una variable primitiva. Sí, claro. Sí, Lick. Aquí tienen otro ejemplo. Miren, aquí en este segmento tienen otro ejemplo. Estoy definiendo una variable float, pero empieza con F mayúscula. O sea que es un numérico decimal, pero en este caso también real W es una variable wrapper. ¿Bien? ¿Por qué? Porque voy a hacer una conversión de tipo. Acá le estoy asignando un valor. Y aprovechamos para ver la particularidad que les mencioné con los float, que tengo que indicar que el valor que estoy guardando en la variable es un float. En el ejemplo anterior utilicé la F al final del valor. Otra forma en cómo yo puedo indicar que el valor que quiero guardar es un float es antecediendo la palabra float al valor. Cualquiera de las dos está permitida. Les estoy diciendo, interprete 123.45 como un float para guardarlo en real W, que es una variable de tipo float. Ahora, estoy creando una variable de diferente tipo. Entonces tengo convert1, que es un byte, y tengo real W, que es un float. Y yo quiero guardar el contenido de la variable real W, asignárselo a la variable convert1. Pero el asunto es que esta es byte y esta es float. ¿Qué pasa? Incompatibilidad de tipos. No concuerdan los tipos de datos. O sea, byte, float. No se puede. No se puede hacer directamente. Tipos incompatibles. ¿Qué voy a hacer? Convertir. ¿Qué voy a convertir? Temporalmente, mientras hago la asignación, el contenido de real W, que es un float, lo voy a convertir a byte. ¿Cómo? A través de una función de conversión de tipo. ¿Ven? Entonces ahí está, miren, byte value, ahí está la primera. Convierta a byte el contenido de real W. Entonces lo convierte y ahora sí concuerda con el tipo de la variable convert1. Pero yo no podría hacer eso si estoy trabajando con un tipo primitivo, con el float primitivo. ¿Por qué? Porque no me deja tener acceso a la función de conversión de tipo. Es la diferencia entre una variable primitiva y una wrapper. Acá hay otro ejemplo, siempre utilizando real W. Ahora quiero asignarle a esta variable que acabo de crear, que se llama entero W. Quiero asignarle el valor de real W. Fíjense que aquí ambas son wrapper, porque yo estoy definiendo integer. Integer es la versión wrapper de el tipo int. Aquí sí se escribe la palabra completa. Entonces, es un numérico entero. Entero W es un entero. Entonces, ¿qué estoy queriendo hacer? En una variable entera, yo quiero guardar un contenido que es de tipo real, o sea, un contenido que tiene componente decimal. ¿Qué me dice? Tipos incompatibles, es cierto, porque yo no puedo guardar un número decimal en una variable de tipo entero. Tiene que haber una conversión de tipo previa. ¿Bien?
Entonces ahí utilizo la función de conversión de tipo. ¿Ya? Pasar a entero el contenido de la variable real W. Y una vez que sea entero, yo lo puedo guardar en la variable de tipo entero. Pero no lo podría hacer si real W fuera una variable primitiva. Así. Por eso aquí me da error y aquí también me da error. Específicamente porque no puede hacer uso de estas instrucciones. ¿Consultas? Vamos a estar trabajando con esto a medida que vayamos viendo más ejemplos. ¿Sí? String, ahí está el tipo string, miren, acá. Pues sí. ¿De por qué lo dejé dentro de las variables de tipo wrapper? Porque trabaja como una variable de tipo wrapper en realidad. Porque también puedo tener acceso a cierto tipo de funciones que me permiten trabajar con datos de tipo alfanumérico. Tal como lo vimos en la pizarra con el ejemplo del número de identidad, que sustraje una parte de una cadena de caracteres, o sea, una parte de un dato alfanumérico. Esa es una operación de manipulación de caracteres. Aquí estoy definiendo una variable que se llama cadena, que es de tipo string. Después de definir